Tenemos ya en marcha las obras de Madrid Nuevo Norte, proyecto urbanístico que vamos a analizar a continuación. Vamos a poner sobre todo las cifras sobre la mesa del impacto que representa, de qué aporta a la economía de Madrid y sobre todo pues vamos a hablar, lo que nos interesa, cifras económicas, impacto, empleo, qué supone el proyecto urbanístico en sí, porque al final también estamos hablando de un atractivo importante para nuestra comunidad, para nuestra ciudad. José Luis Moreno, director general de la Oficina de la Comunidad de Madrid para Madrid Nuevo Norte, muchísimas gracias por acompañarnos en Negocios este ratito. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, como decíamos, es un proyecto urbanístico importante, de gran envergadura y además que veíamos, ¿no?, cómo va a generar el triple de lo invertido durante su construcción y promoción. Cada euro invertido va a triplicar, va a tener, va a triplicar el impacto precisamente económico en la región. ¿Qué supone, en términos generales, para entender un poco la fotografía general de la importancia de este proyecto? Bueno, para que todo el mundo que nos está viendo lo entienda, Madrid Nuevo Norte es un hito en la transformación de una ciudad. Es un proyecto de regeneración urbana, en un ámbito donde ahora mismo no hay nada, vamos a crear una nueva ciudad, una Smart City. Estamos hablando de la primera Smart City europea post-pandemia, es una cosa positiva para la ciudad de Madrid, donde además vamos a incorporar pues, elementos nuevos de naturalización, de sostenibilidad, de respeto del medio ambiente, pero todo esto, junto con innovación, atracción de talento, todo esto tiene un impacto sobre la economía. Además, en una situación delicada, como estamos ahora mismo en España y en nuestra región. Ayer presentamos un informe elaborado por la Universidad Complutense, con el Instituto Complutense de Estudios Económicos, que básicamente decía lo que se acaba de comentar, ¿no?, de que cada euro que se va a invertir en Madrid Nuevo Norte va a suponer 3 euros de impacto en la economía de la región, de la ciudad y del país. Aquí va a haber cerca de 17.000 millones de euros de inversión directa, pública y privada. La mayoría va a ser privada, solamente en torno a 2.700 millones son públicos. Básicamente aquí hay construcción de casi 300 edificios, 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas nuevas, 10.500 viviendas, 2 centros de salud, 3 colegios, una gran universidad, un centro de convenciones. Es decir, realmente vamos a construir un montón de cosas, ¿no? Puentes, carreteras, rascacielos. Entonces, todo esto va a suponer un impacto sobre la economía. El estudio que ayer se presentó, básicamente lo que dice es, se ha demostrado en el pasado, en una serie histórica, que en la región de Madrid el sector inmobiliario y el sector de construcción tienen un efecto multiplicador sobre la economía de Madrid. ¿Por qué? Porque cada euro que se mantiene en el sector inmobiliario tiene, digamos, en otros sectores lo potencia. ¿Cuáles son estos sectores? Pues básicamente hay 3 primordiales, que son todo lo que tiene que ver con las actividades profesionales. Pensar que ahí va a haber 1,5 millones de metros cuadrados nuevos de oficinas, con lo cual ahí va a haber consultoría, va a haber abogados, va a haber ingenieros, va a haber técnicos, gente de comunicación, de marketing. Luego el segundo sector es transporte, se va a mover mucha mercancía y mucho última milla y de todo en este ámbito. Y luego todo lo que tiene que ver con la tecnología de información y comunicación, las nuevas tecnologías. Empezando por el propio diseño del proyecto, que el proyecto va a ser con BIM y va a tener un gemelo digital. Entonces, esta parte es muy importante. Pero también, y ya con eso termino la respuesta, hay otros sectores que van a estar afectados positivamente, ¿no?, como las actividades financieras y de seguros. La mayoría de esos 300 edificios que va a haber ahí van a estar asegurados. El comercio, la hostelería, toda la parte baja del desarrollo va a ser comercio de proximidad. Y salud y educación. Ahí va a haber, como he dicho, 3 colegios, 2 centros de salud y actividades relacionadas, ¿no? Y, por supuesto, todos los proveedores de la construcción van a ser potenciados con la inversión que se produce aquí, ¿no? Bueno, mucha tela que cortar, ¿no? Al final, como decías, hablábamos de un macroproyecto realmente urbanístico que tiene pues una implicación directa sobre la economía de Madrid, directa también sobre todas aquellas empresas que están participando por hacerlo posible. Primera Smart City, como nos decías, europea, después de la pandemia. Enseguida te pregunto por las características, ¿no?, de una Smart City, porque igual a veces nos podemos perder un poco con los conceptos. Además, algo muy importante, porque indicabas cuál es la importancia del sector inmobiliario. También vemos en estos estudios cómo ha contribuido al PIB madrileño incluso durante épocas de crisis financiera, lo cual también es relevante porque al final
El shock que hemos vivido ahora económico no es equiparable al shock que vivimos después de toda la caída de Lehman Brothers, crisis subprime, etcétera, pero sí que es cierto que acabamos de pasar por una pandemia que ha tenido un impacto directo sobre nuestra economía y ahora estamos además atravesando también crisis energética, conflicto bélico y todas las variantes derivadas que al final también están lastrando perspectiva de recesión en 2023. Así que es importante también tener en cuenta cómo se suele comportar históricamente el sector inmobiliario sobre la economía de una región. Y además también hablemos en términos de empleo. ¿Cuál es la creación de empleo esperada a lo largo de este proyecto? Sí, los datos que estamos manejando son muy positivos porque estamos hablando de en torno a 350.000 puestos de trabajo de creación, en torno a 200.000 en la fase de construcción y 150.000 con posterioridad. Esto tiene al final un impacto sobre el Producto Interior Bruto de la región y de nuestro país de 15.200 millones de euros y es un ejemplo de cómo hacer una política de shock keynesiana en un momento de crisis. Ayer muchos periodistas nos preguntaban, ¿y es ahora justo el momento para iniciar una obra de esta magnitud? Y la respuesta fue, sin duda. Es decir, si hay un momento donde la inversión pública y privada va a tener un efecto multiplicador sobre la economía, es en un momento como en el que estamos, de precrisis, de crisis, de congelamiento de todas las magnitudes. Bueno, pues ahí es un momento donde tomar una decisión keynesiana, es decir, vamos a invertir 3.000 millones del sector público, vamos a invertir 14.000 millones del sector privado y todo esto se va a convertir en empleo y en actividad no solamente en la región de Madrid, sino en todas las comunidades autónomas. Recordemos que la mayoría del material que se va a utilizar en esta obra o viene de Cataluña, o viene de País Vasco, o viene de Valencia, o viene de Castilla-La Mancha, es decir, va a ser algo que va a ser muy favorable para el conjunto de nuestro país. Al final todo el tejido económico y empresarial español está implicado en esto, no solo nos estamos limitando, como decías, ¿no? Cataluña, País Vasco, hay otras muchas comunidades implicadas en este proyecto que al final pues no solo busca favorecer la Comunidad de Madrid, la situación, sino busca favorecer la economía en su conjunto del país. Claro, mencionabas al principio, ¿no? Smart City. Smart City es un concepto que llevamos tiempo escuchando, que más o menos nos hacemos una idea, pero al final, a la hora de plantarlo sobre el papel, sobre una realidad además que va a ser tangible en unos años, nos cuesta un poco más, ¿no? Hablar de las ciudades inteligentes, interconectadas. ¿En qué se va a traducir en la práctica ese concepto en Madrid? Sí, bueno, el concepto Smart City que nosotros estamos utilizando en Madrid Nuevo Norte es un concepto que dice que es una ciudad pensada en los ciudadanos, en las personas que van a vivir en la ciudad, en las personas que van a trabajar en la ciudad y en las personas que van a disfrutar esta parte de la ciudad. ¿En qué se traduce? Pues en el uso de la tecnología para que esa vida sea más fácil. Tiene que ver con lo que he hablado antes, la existencia de ese gemelo digital que te permite anticiparte a los problemas, por ejemplo, de movilidad, de transporte, de seguridad que se pueden producir. Puedo comentar como una de las cosas en las que estamos trabajando, que ahora mismo estamos trabajando con muchos grupos de ciudadanos, pues con gente mayor, con gente joven, gente que tiene algún tipo de discapacidad, invidentes, para que lo que ellos necesitan para disfrutar de esta nueva ciudad esté presente ahí, ¿no? Significa cómo vas a diseñar las calles, cómo vas a avisar si las personas que tienen una discapacidad van a poder utilizar la silla de ruedas. Bueno, todo esto, si va a haber parques suficientes, por ejemplo, una parte muy importante de la Smart City es ese parque que vamos a construir encima de las vías del tren. En torno a 1.800 pilas, de los cuales 100 ya están construidas. Vamos a colocar una losa y sobre esas vías del tren vamos a hacer un nuevo parque de 140.000 metros cuadrados, que lo que va a permitir va a ser, por un lado, que no haya impacto visual y recuperar una zona verde para la ciudad, pero es que además ese parque, tal y como está diseñado, va a ser un parque 24 horas, iluminado, vas a poder hacer deporte a las 4 de la mañana de una forma segura, vas a poder también disfrutar de las instalaciones del parque a cualquier hora, incluida la noche, y eso va a permitir, bueno, pues ese concepto Smart que está, digamos, al lado del ciudadano. Yo hago un contrapeso entre lo que es una Smart City europea y española, donde la ciudad está hecha para disfrute de los ciudadanos, y las Smart City que estamos viendo en Asia, en concreto en China, donde estamos viendo que de repente un dron aparece en tu terraza y te dice que los próximos 7 días no puedes salir de tu casa porque si sales te van a detener. Bueno, pues eso para mí no es Smart, eso es una ciudad vigilada. Nosotros lo que vamos a hacer es una Smart City que es una ciudad para disfrutar, que por otro lado es la forma en la que los madrileños tenemos de disfrutar de la ciudad.
solamente un recordatorio, en época de pandemia, pospandemia, mientras en Londres, en París, en Nueva York, los teatros, los cines, los bares y los restaurantes estaban cerrados, en Madrid estaban abiertos. Nosotros sabemos disfrutar de la ciudad y eso es parte de nuestro ADN que en esta Smart City vamos a poner de manifiesto. Bueno, el ADN español castizo, ¿no? También tenemos que hablar que al final aquí gozamos de un tiempo del que no gozan otros países, y no solo nos extendemos a Europa, a otros países de otras regiones, y por supuesto pues aquí nosotros siempre alargamos un poco, las cenas las hacemos más tarde, y si queremos correr a las 3 de la mañana, pues porque tenemos el pie trastocado, pues podemos hacerlo. Una última cuestión, porque estabas hablando también y me ha venido la pregunta a la cabeza, eficiencia energética. Entendemos que también aquí esta va a ser una pauta bastante controlada de cara al proyecto urbanístico en sí. Sí, ahora mismo estamos trabajando con un proyecto piloto de geotermia. El ámbito son prácticamente 2.300.000 metros cuadrados. Una parte de ese ámbito es la prolongación de la zona de las tablas, al lado de las vías del tren. Ahí ya se ha puesto en licitación para construir una planta de intercambio frío-calor basada en geotermia, y sí que debemos de decir que para que podamos utilizar como una de las fuentes primarias de calor, de calefacción, la geotermia, tenemos que proceder a simplificar los trámites administrativos que tienen este tipo de instalaciones, puesto que con la ley actual, que es del año 73, es casi tan complicado hacer un estudio geotérmico que poner en marcha una mina de carbón. Entonces, claramente la simplificación, que es tarea que tanto el Ministerio de Industria como la propia Comunidad de Madrid tiene que afrontar para que sea posible tomar esa temperatura del subsuelo de Madrid, a menos de 100 metros tenemos casi 17 grados, y va a ser una fuente primaria. Además tendremos la solar, tendremos otras fuentes también vinculadas, y también puedo avanzar que lo que no habrá será gas. Este es un distrito donde no va a haber gas porque dentro de los compromisos que tiene la Ciudad de Madrid para cumplir en el 2030 ese objetivo de cero carbono, bueno, pues está que esta parte de la ciudad no tenga gas. Pues nos quedamos con ese concepto, con Madrid Nuevo Norte. José Luis Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias. Y nosotros aprovechamos y atención, porque en estos momentos tenemos el comité selecto de